Pero ahora vamos a continuar hablando de la salud, específicamente de la salud mental. Y es que el aumento de niños que acuden a los servicios de urgencias con problemas de salud mental ya era un reto, incluso antes del 2020. Pero según un reciente estudio, las tasas se dispararon durante la pandemia de COVID-19. Y lo más preocupante es que casi la mitad de esos niños no recibe la atención de seguimiento necesaria. Vamos a conversar sobre todo esto con la psicóloga clínica Edith Shiro, a quien le damos la bienvenida como siempre a Noticias Univisión 24/7. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, hola. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Muy contenta de estar hablando contigo ahora mismo. Doctora, ¿por qué se dispararon las consultas por crisis de salud mental, específicamente en los niños? ¿Y cuáles son los problemas más comunes que están presentando? Fíjate, una de las cosas que está pasando es que no necesariamente es la pandemia la que generó los diagnósticos de salud mental y las altas tasas de ansiedad y depresión y suicidio que ha pasado, sino que ya eso venía desarrollándose. Sin embargo, en estos últimos 2, 3 años, por el aislamiento, por el en no ir a las escuelas, por tener tantos retos que hemos vivido en los últimos años, esto ha aumentado y se ha disparado muchísimo más. El CDC tiene unos números muy interesantes de cuánto es esto. El 20% de los niños están con diagnósticos de ansiedad, depresión, están yendo a las emergencias. Y una de las cosas que la gente no sabe es que muchas veces llevar a la persona a la emergencia es una de las mejores comportamientos que se pueden tener frente a crisis de salud mental, porque por lo menos en ese momento se puede atender inmediato los síntomas de suicidio, de pensamiento suicida, altos niveles de depresión o ataques de pánico. Entonces, la gente generalmente llega a la emergencia. Lo que pasa es que una vez que se sienten bien ese día o esa semana, no hacen como el seguimiento para entonces hacer lo necesario, que es ir a terapia, tomar las precauciones necesarias, el tratamiento necesario, el apoyo necesario para ese muchacho para poder salir adelante. Entonces, una vez que se siente bien por haber ido a la emergencia, dejan eso así y lo que pasa es que hay una recurrencia generalmente 6 meses después de volver a la emergencia otra vez. Entonces, como esos revolving doors, eso que entras y sales de la emergencia y no se está resolviendo el problema. Básicamente el problema se va agudizando. ¿Qué otras consecuencias puede traer esa falta de seguimiento? Porque nos está explicando perfectamente bien de que si uno va una vez al hospital, esa no es la única solución. Uno tiene que continuar viendo a un experto para conversar sobre este tema a fondo, sobre todo si tiene que ver con la salud mental de los niños, que es tan importante. Ellos están en desarrollo y tienen que recibir esa atención. Claro, es que fíjate, ir a la emergencia, como digo, es importante y necesario, pero es para atender una crisis del momento, una crisis aguda de pensamiento suicida, de depresión aguda, de ansiedad, de ataques de pánico, yo entiendo, pero ese no es el tratamiento de todos los días y el tratamiento continuo. Es muy importante, después de ir a la emergencia, poder buscar el apoyo y la ayuda necesaria que sea continua, ya sea terapia, ya sea hablar con las escuelas, ya sea con la familia, reunirse y conversar de cuáles son los problemas, las necesidades de nuestros niños en ese momento, con qué se están enfrentando, si es bullying, si es abuso sexual, si es ansiedad social, si es dificultad para reajustarse otra vez a la entrada a la escuela, si es no tener la capacidad de concentración, una serie de cosas que se necesitan el día a día y semana a semana para ser atendidos. Y ahí es donde tenemos que darle muchísimo apoyo a las familias y las familias tienen que saber que tienen que buscar ese apoyo en profesionales también. El estudio también descubrió que a los niños negros les iba peor que a sus compañeros blancos. ¿A qué se debe esta disparidad? Y también me pregunto, ¿por qué entonces es que los padres no buscan ayuda y le dan seguimiento a este tema? ¿Es por falta de información o porque quizás no tienen cobertura médica? Quizás el seguro médico no cubre esas visitas y hace falta dinero, porque sé que a veces esas consultas pueden llegar a costar hasta $350 cada hora. Sí, mira, yo sé que en estos, los estudios de salud mental en general, las minorías siempre están como en desventaja. Entonces, sí es importante enfatizar que tanto la población de African Americans, de negros, la población de latinos en nuestro país, está como en desventaja para recibir servicios comunitarios.
y para tener acceso a esos servicios. Por el otro lado, creo que hay una gran falta de información de la población en general de cómo se registran, cómo se requieren, cómo se buscan servicios de salud mental. Personas que son preparadas, que tienen educación, también les es difícil hasta conseguir el profesional y la ayuda necesaria para específicamente lo que cada uno está buscando, porque esto no es una receta que se aplica igual a todos los niños en todos los casos. Aquí hay cada especialización para cada situación y hay que saber bien cuál es el camino a recorrer. Yo creo que una gran falta de información, una gran falta de educación por haber tenido la salud mental en el, sabes, por detrás de último en la lista. Y es recientemente que estamos dándonos cuenta que la salud mental tiene que ser prioridad, al igual que la salud física, que una cosa no se puede separar de la otra, y creo que, y espero que en este momento sea prioridad para la colectividad, para la comunidad, y que se dé cada vez más entrenamiento, educación y acceso a esta información. Eso es sumamente cierto, porque como madre lo digo, uno ve al niño estornudar, quejarse de malestar y tiene dolor de estómago, fiebre y uno va corriendo al médico, pero si tiene que ver con la salud mental, uno a veces piensa, bueno, esto puede esperar y ahí se queda. El informe de los CDC también encontró que más niñas que varones están siendo víctimas de violencia y sufriendo de tristeza o depresión. ¿Es todo esto un resultado del acoso escolar o posiblemente hay algo más? Hace pocos días estábamos hablando de esa golpiza que ocurrió a bordo de un autobús escolar en Homestead, Florida. La víctima era una niña de 9 años. Y también hace pocos días, otra jovencita de 14 años se quita la vida. Si no me equivoco, fue en Nueva Jersey. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué más niñas que varones? Sí, mira, una de las cosas de ver los resultados de las entrevistas, de los surveys, es que muchas veces reflejan quiénes son los que son capaces de expresar lo que está pasando. Y en general, las niñas y las mujeres tienen más apertura y tienen más permiso para hablar de emociones y sentimientos. Entonces, yo sí tendría un poco de cuidado con esos resultados en el sentido de que no necesariamente las niñas están sufriendo más que los niños, sino que muchas veces las niñas expresan y tienen permiso para expresar este tipo de sufrimiento más que los niños. Ahora, es verdad que hay una generalización de la violencia y del acoso y del maltrato que hemos visto, y esos ejemplos que has hablado, nosotros lo hemos hablado aquí también, eh, y creo que una de las cosas que está pasando es la influencia tan grande de las redes sociales, que a pesar de que son maravillosas y la tecnología es maravillosa para el avance, para el crecimiento, para el aprendizaje todos los días, también creo que ha sido en exceso la exposición a violencia, la exposición a la falta de límites, tener a los niños constantemente sobreestimulados en el sistema nervioso con plataformas como TikTok, como Instagram, que así conectan y son maravillosas, pero también están constantemente sobreestimulando a nuestros niños. Entonces no hay una tranquilidad, no hay una paz, no hay una pausa para reconectarse, para regularse y para restablecer una estabilidad necesaria para funcionar. Doctora Edith Shiro, muchísimas gracias como siempre por haber aclarado nuestras dudas. Espero que pase un excelente día y me parece que el mensaje es clave y es que le demos la prioridad que necesita la salud mental en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos y ante cualquier duda, informarse. Esa es la clave. Muchísimas gracias. Así es. Gracias.